del Universal, hoy en una edición más de esta mesa de la sección cartera, mesa económica, finanzas personales, y hoy con el tema de la semana, del mes, yo creo que de lo que va del año, un tema importantísimo para todos los trabajadores. Ayer en el Pleno de la Cámara de Diputados se aprueba la creación de las pensiones para el bienestar, un tema que a lo largo de las últimas semanas ha dado muchísima discusión, sobre todo por la polémica que se generó para saber qué va a pasar con las afore con los ahorros de los trabajadores mayores de 70 años. Y para ahondar un poco más en el tema, pues tenemos aquí a dos especialistas. Presento al contador Rolando Silva Briceño, integrante de la Comisión Técnica de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos de México. Rolando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Antonio? Todo bien de este lado. Muchas gracias por la invitación y un gusto saludar a ti, bien a Héctor y sobre todo a la gente que nos hace el favor de escucharnos, de vernos. Y también nos acompaña Héctor Márquez Pitol, director de Amitay y presidente de la Comisión de Capital Humano y Seguridad Social de Coparmex. Héctor, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos y compartir con ustedes, Rolando. Gracias. Y pues arrancamos ya con el tema. Me voy contigo, Rolando. Básicamente lo bueno y lo malo de las pensiones para el bienestar. Arrancamos con eso, por favor. Ok. Yo pensaría que antes de hablar de pensiones del bienestar, ¿no? Que sigue siendo una iniciativa, creo que tendríamos que considerar como parte importante del contexto que me parece que se ha dejado de lado. Tenemos una modificación previa del 2020 en donde se generó una tabla de pensiones garantizadas. Una tabla que funciona como una suerte de coordenadas y que toma como elementos la edad del trabajador, 60, 65 años, las semanas de cotización, ¿no? Arriba de 1,000, con un previo transitorio, y el salario base de cotización de toda nuestra vida, ¿no? Que en consecuencia es mucho más bajo que el último que podríamos tener. Estas pensiones garantizadas, para lo cual, ¿no? Y como subrayando la importancia de esta tablita, para lo cual cualquier trabajador, cualquier persona que pretendiera pensionarse tendría que tener, ¿no?, números mal contados en el saldo de su Afore más de 4 millones de pesos, o le tocaría una tabla, o le tocaría una de las pensiones garantizadas de la tabla. Va a, pues me parece que a proporcionar una pensión, quien tenga, sí tenga la fortuna, a la mayoría de las personas que comenzaron a cotizar después del 97. Esto sucedió en el 2020. En el 2020 se legisló, se aprobó, se convirtió en ley algo que parecería que nos comenzamos a dar cuenta. Y uno es que se admitió que el dinero que se tenía en las Afores no era, bajo ninguna circunstancia, suficiente para comprar una pensión en los términos que está establecido. Y la otra, que íbamos a tomar dinero del erario para poder completar el costo de estas pensiones. Entonces, partamos de que hemos consentido, aceptado y está dentro de la ley que el saldo de las Afores prácticamente es insuficiente en todos los casos para comprar una pensión, que esto se iba a acotar a una tabla de pensiones garantizadas y que el faltante, ¿no? Pensemos así, la cantidad que falta, se iba a tomar sí, del presupuesto, ¿no? Principalmente de ingresos tributarios. Eso ya está. O sea, eso tiene 3 años más o menos que funciona. Ahora, el dinero con el que vamos a pagar, con el que estaríamos cubriendo ese remanente, originalmente pues se iba a destinar al gasto público. Incluso hay renglones en los últimos 2 años del gasto público que se asignan justo para esta función. 6,000 millones de pesos el primer año, 8,000 y algo, ¿no? En el segundo año. Y ahora lo que se está proponiendo pues es generar, ¿no?, este fondo de pensiones del bienestar. Se acompaña de una idea, ¿no? Pues digo, bien vendida de una mejor tasa de retorno, de una mejor pensión, ¿no? De una mejor pensión. Y de lo que hoy estamos hablando, lo que ha causado tanto escozor, tanta estridencia, es cómo se va a conformar este fondo de pensiones para el bienestar. Uno, que no garantiza que sea suficiente para cumplir con este gasto, para cumplir con esta obligación. Y la otra, que principalmente está integrado en la teoría, porque aún no existe, seguimos hablando de un proyecto, está integrado de fondos que no son recurrentes, tampoco son suficientes, y que en estas últimas semanas han incluido este tema de los fondos, ¿no? De los fondos inactivos de las pensiones,
que en mi opinión, ¿no? Y con esto cierro el comentario, no es tema eh, que debamos pasar por alto, pero financieramente no hace una diferencia, no hace una diferencia y el impacto que esto pudiera tener en el futuro pensionario de un trabajador es nulo. Y lo traeré ahí para que podamos ir comentando. Héctor, me voy contigo y creo que Rolando pone uno de los temas más importantes sobre la mesa, aún con la creación de este Fondo de Pensiones del Bienestar, que como sabemos va a estar conformado por las cuentas inactivas de Afore, se espera también que por las ganancias que tenga el Tren Maya, Mexicana de Aviación, los fondos para devolverle al pueblo lo robado, la eliminación de organismos autónomos, etcétera. Aún así, y como bien decía Rolando, todavía no nos queda muy claro de cómo estará conformado. La gran duda es que no alcanza, o sea, para el gran proyecto que se tiene de mejorar la pensión de los trabajadores, este fondo simple y sencillamente no alcanza, Héctor. Es correcto. Sin embargo, bueno, siempre en los temas del gobierno, en sus contratos y todo esto, los que hemos ya trabajado mucho con ellos, siempre te ponen cuáles van a ser las fuentes, de dónde van a salir los recursos. Entonces, pues bueno, qué bueno que se enumeren, habrá que ir viendo las cifras de cada caso. En algunos, como sabemos, pues es pérdida, no es ganancia, ¿no? Este, y bueno, aquí el punto importante es que algo que a mí me llama mucho la atención es que qué ocurre en un país como el que estamos, donde pues la gran mayoría está en la informalidad, ¿sí? Los trabajadores en la informalidad, y hay un paso constante, un crecimiento mensual, para los que vamos siguiendo las cifras que nos proporciona el INEGI cada mes, pues se va creciendo más en la informalidad que en la formalidad. Y bueno, y de ahí que hoy haya muchas cuentas inactivas. Para que sea inactiva, según lo que el reglamento establece, es que pues tengas 3 años que esa cuenta no tiene movimientos, ni entonces, pues hoy con tanta carencia de empleo formal, pues claro que es muy fácil que, y más para la gente ya de más de 70, pues que llegues a una edad ahí donde no has hecho un cambio a pensionarte y tampoco hay movimientos en tu cuenta. Entonces sí, por supuesto que es una situación muy delicada y en la que quieras o no, todos podríamos estar expuestos a caer en esa situación. Entonces, por lo tanto, esas cuentas pues, son las que se van, y lo que ya se dijo, la suma de 40,000 millones de pesos, que aunque suena mucho, pues realmente coincido ahí con Rolando que pues no es al final algo que vaya a cambiar sustantivamente los fondos. Y bueno, y recordar también, subrayar que lo que se está promoviendo con todo este cambio en la ley es que al final lo máximo que se está regulando es que puedan obtener el salario promedio de los trabajadores registrados en el IMSS, que pues bien se toma una fecha determinada, pero en este momento, como ejemplo, pues ya en lo que va del año ya subió a 17,508. Entonces hay un crecimiento de más de 1,000 pesos en pocos meses, y por lo tanto, pues sí, cifras como esta hacen mucho ruido. Creo que para mí el peor ruido es que se toca esta posibilidad, esta reforma, en un momento pues que no es el apropiado, porque estamos en las campañas políticas y por lo tanto va a haber ese va a ser más el juicio que otra cosa. Rolando, y justo pues, este tema también muy criticado, lo que decía Héctor, el tinte electoral que se le ha atribuido a la iniciativa, ya prácticamente está aprobada, falta conocer todavía muchos detalles, no se conoce tampoco, por ejemplo, los rendimientos que puede tener este fondo que será administrado por el Banco de México, todavía queda mucha información pendiente sobre la mesa. Quisiera pedirte un comentario sobre todo para los trabajadores que tienen una Afore. En términos generales ha quedado claro que las cuentas activas no se van a tocar. Sin embargo, me parece que todavía hay inquietud por parte de los trabajadores. En tanto conocemos el detalle del Fondo para el Bienestar, prácticamente la gente que está trabajando y que es menor de 60, 55 años, pues no tiene mayor problema, hasta como están las cosas. Sí, sí,
Con mucho gusto. Lo que propone la iniciativa, y a pesar de que ha avanzado de forma rápida, no dejemos de considerar que es la mitad del proceso legislativo, ¿no? Justo por eso está diseñado de esta forma. El Senado suele ser más escrupuloso, o debería, ¿no? Tendría esa función de dar una revisión con una óptica diferente. Creo que es importante que sepamos qué es lo que se propone en esta iniciativa, pero antes saber qué es lo que hoy tenemos. La ley del Seguro Social hoy habla de dos temas. Uno, de la imprescriptibilidad de los derechos de un trabajador o un beneficiario para reclamar ese dinero. Ese dinero teóricamente no va a dejar de ser suyo, y la iniciativa, lo que hoy propone, no va en contra de esa postura. O sea, sigue siendo un derecho permanente, pensémoslo así. Desde el 2020, el mecanismo que más que se propuso, que se estableció en la ley, era que los fondos de las personas, cuando llegaran a 10 años después de que fueran exigibles y no tuvieran un movimiento, un retiro, fueran trasladados, fueran traspasados a un fondo que antes no se llamaba el Fondo de Pensiones del Bienestar, no eran las arcas del Seguro Social, siempre con la condición, cosa que se ha mantenido, de mantener una reserva en donde pues tendría que haber dinero suficiente para que en el remoto, y la verdad es que es remoto caso, de que una persona después de los 70 años, transcurrido un tiempo adicional, fuera y reclamar a los fondos, o sus beneficiarios hicieran lo mismo, se les pudieran pagar, no con un rendimiento, que el gobierno no puede dar un rendimiento. Los rendimientos los generan las AFORES a través de las inversiones, sí con un interés que bajo ninguna circunstancia se explica cómo se va a determinar. O sea, podríamos tener referencias, ¿no? Como una tasa, como etcétera, pero no, esta facultad se le deja a un comité técnico que tampoco dice cómo se va a conformar, ¿no? No sabemos si es tripartita, si va a ser por funcionarios, si va a tener alguna similitud con el comité técnico consultivo del Seguro Social. No se va a establecer. La diferencia aquí, bueno, hay dos cosas. Uno, el dinero de las personas que tienen más de 70 años y que no están trabajando, porque afortunadamente se incluyó esta reserva, el dinero que está en las AFORES de las personas que tienen más de 70 años, lo que va a suceder es que la AFORE lo va a trasladar a este fondo de pensiones para el bienestar, y va a estar disponible ahí para que en el remoto caso de que pueda alguien reclamarlo. ¿Cuál es la diferencia de fondo? Que este dinero permanece en las AFORES y permanece intacto, y en realidad en muchos casos inactivo. Debería estar generando rendimientos. Las AFORES tienen la obligación de ir convirtiendo las inversiones en inversiones más conservadoras mientras más avanza nuestra edad. O sea, al principio vamos por un rendimiento mayor, ¿no? Con un poco más echados para adelante, como es lo normal, y a medida que nos acercamos a la fecha en la que necesitamos el dinero, se busca más salvaguardarlo, ¿no? O sea, que no se erosione. En muchos casos, estas cuentas siguen generando rendimientos. Las AFORES no viven de los rendimientos, no se están quedando con el dinero, pero sí siguen generando un costo y una comisión. Los fondos de estas personas siguen representando a un cliente para las AFORES. Se sigue generando una comisión que en el mejor de los casos debería de darnos un resultado favorable, ¿no? O sea, el rendimiento que me produces menos la comisión que me cobras debería de beneficiarme. Ahora, lo que va a cambiar, si esto se aprueba, que parecería que así va a suceder, es que este fondo lo va a administrar el Seguro Social, ¿no? Monitoreado por Hacienda, y estableciendo un interés que se le pagaría al poco probable caso de que el trabajador viniera a reclamarlo. El tema entonces no son los fondos, no son los fondos, no son estas pequeñas cantidades que hay en las AFORES, porque hay dos motivos para que las personas no reclamen su AFORE después o antes, ¿no? De los 70 años. Uno, que murieron; el otro, que es muy poco y es poco rentable. A lo mejor tengo 5,000 pesos y me cuesta darme 10 vueltas a la AFORE, que no dudo que suceda lo mismo, ¿no? En caso de que lo tenga el gobierno, entonces no me resulta rentable, o ni siquiera se conoce. Podemos estar hablando de muchas cuentas con 1,000 pesos, con 500 pesos, que en lo individual no hacen una diferencia, pero que acumuladas, claro, que un rendimiento, por supuesto que es atractivo, y más un rendimiento en el que yo voy a establecer cuál es el costo, yo voy a establecer cuál es el
el interés. Tiene que ver más con el beneficio financiero que generan estos fondos que con quién es el dueño de estos. Y me parece que trae adicional un par de temas políticos, ¿no? Por lo que seguramente ha generado tanto escozor en la población en general. Sí. Pues ya muchos comentarios, el tema pues polariza a favor y en contra. Hay gente que ve bien que haya un fondo de pensiones. Parece que el sentido de todos quisiéramos que al momento de dejar de trabajar pues tengamos una mejor pensión, pero también muchos comentarios en contra, sobre todo por este tema, que es el que más polémica causó, que es que se haya tocado, que se haya tomado parte de las afores inactivas. Héctor, pues llama también mucho la atención y creo que también no ha quedado muy claro lo que decías, el fondo establece una pensión mínima que son los 16,777 pesos. Ya decías que en lo que va del año, pues esta ya subió por cuestiones económicas, etcétera. ¿Qué pasa para la gente que gana más de este salario al momento cuando deja de trabajar, etcétera, y en un escenario, pongamos que siga este fondo? ¿Qué pasa con esa gente? ¿Recibirá menos pensión o recibirá conforme a los ahorros que tendrá en su afore? Sí. Mira, pues estamos hablando de que a la fecha, digamos que todos sabemos que los que empezamos a trabajar antes, entonces con otro ley del Seguro Social, pues el monto en el que estamos topados es muy diferente, es muy diferente. Ahora se ha hablado ahora de la nueva ley, en la que casi están, pues ahora la mayoría de la gente que está activa, que está trabajando. Entonces es en donde se está precisamente viendo que pueda llegar a tener hasta el 100% de su sueldo, pero siempre y cuando no rebase el sueldo promedio se registra en el IMSS cada año. Entonces, ese es el tema de que de todos modos hasta ahí es el tope. Si tú ganas más hoy, te tienen registrado con tu sueldo real, que es como debe ser, porque ya ves que luego hay muchas situaciones, pero sueldo real te registran en el IMSS, entonces pues de todos modos no vas a poder alcanzar más de ese monto de pensión. Entonces ese es realmente el tema de hasta dónde se puede llegar. Y bueno, cambiándome un poquito ahí de canal, pero sobre lo que estamos hablando, pues recordar que el número de seguridad social, pero también tu cuenta individual es única e intransferible, ¿sí? Entonces, realmente la Afore, pues bueno, pues es quien administra, pero la cuenta es tuya, la cuenta es tuya. Cuando para pertenecer al Seguro Social hay dos maneras. Una es afiliarse obligatoriamente cuando te contrata un patrón, pues, sí o sí, y te reconoce formalmente, te tiene que dar de alta en el IMSS o activarte si ya estabas algún día dado de alta. Y la otra forma es que hay un régimen que se le llama voluntario y del cual, por cierto, hay que felicitar porque ahora hay muchas formas de afiliarse al IMSS. Entonces ahí yo le recomendaría a la gente que inclusive ya ha pasado de cierta edad y como estamos hablando inclusive de los de 70 años, que no pierda esto que ya tiene ganado de ser derechohabiente del IMSS, sus prestaciones, etcétera. Entonces, tiene que ver si hoy las circunstancias perdió su trabajo o ya está en la informalidad, recordarle a todos que pueden seguir en el IMSS, hay un régimen voluntario, ahí pueden activarse y ya por lo tanto, además, pues su cuenta ya no pasaría a ser de las inactivas, porque si tiene un movimiento, pues ya otros 3 años que no podría ser catalogada como tal. Entonces, pues bueno, importante que cada quien no se quede con la situación general que estamos hablando. El tema del IMSS es así como decíamos que tu cuenta es única y tu número es único, también tu caso es único. Así es que es muy importante que revisen su situación y mi recomendación es que no dejen, que no se pierda la posibilidad de seguir en el IMSS, porque conforme vamos pasando por ciertas situaciones de la vida y una de esas es la edad, es importantísimo el seguir en el IMSS.
Y pues varias preguntas. Rolando nos pregunta, pues, ¿cómo queda el caso del ISSSTE? ¿Cómo queda el 10º transitorio con estos cambios? Pues ya falta la aprobación del Senado, pero pues que ya ha recorrido la mitad del camino legislativo. Y en el caso del ISSSTE, y déjame aterrizar un poco la idea, esta modificación o esta instrucción para que los fondos inactivos se transfirieran al Seguro Social no es algo nuevo, no es algo nuevo. Tenemos varios años con esto. El tema es que se estableció un supuesto que hablaba de 10 años después de que fueran exigibles. El gobierno entendió que 10 años después de ser exigibles eran 60, en donde te podrías pensionar, no jubilar, pensionar por cesantía en edad avanzada, y que por lo tanto 10 años después pues eran 70 y se los tuvieron que haber pasado. Me parece que algunas afores entendieron que el periodo de exigibilidad comenzaba a correr, o sea, para poder contar esos años era después de que muriera el trabajador, que tiene mucha lógica. O sea, pues cuando es exigible, cuando sea, hasta que mueras. Entonces se comenzaban a contar. No hubo ahí una concordancia, ¿no? Lo vieron diferente y de pronto el gobierno hace una cuenta de 40,000 millones de pesos, que son mucho dinero, Antonio, para cualquier cosa, menos para pagar pensiones. Pero para cualquier otra cosa es dinero suficiente. Hace una cuenta de 40,000 millones de pesos y encuentra que tiene por concepto de traspaso solamente mil millones de pesos. Y cuando voltea a ver, dice, oye, ¿por qué no se ha cumplido con esta obligación? Y alguien en la fuerza responde, porque no se ha dado el supuesto, ¿no? En los casos en donde lleva más de 10 años después de ser exigibles, se ha pasado, pero pues son montos muy diferentes, por supuestos muy diferentes, y lo que hace, me parece, el gobierno a través de esta iniciativa es dar un manotazo en la mesa y decir, me los pasas ya, ¿no? O sea, me los pasas ya, buscando, me parece que en ambos casos, ¿no? Tanto la Afore como el gobierno, dinero disponible a un precio accesible, sin decir que esto afecte la cuenta del trabajador. En realidad, y habrá oportunidad de hablar del caso, el saldo del Afore en la mayoría de los casos en donde se cotizó después del 97 es irrelevante respecto a la pensión que vas a tener. Si no tienes más de 4,200,000 pesos, ¿no? Que puedo ahí ser impreciso, es irrelevante si ahorraste o si no ahorraste, si se toma o si no se toma. Vas a tener derecho a una pensión garantizada, que si no se cubre con el fondo de pensiones, que la creación de un fondo de pensiones no garantiza bajo ninguna circunstancia ningún derecho para el trabajador, solamente es una ayuda para disminuir el gasto que se va a cargar de impuestos. Vas a tener la misma pensión, o sea, una pensión garantizada. Es un tema que suena muy personal, suena muy, muy personal, o como si se estuviera tomando, ¿no? Utilizando parte de mi patrimonio. En el momento en el que pues aceptamos, ¿no? Se aprobó esta ley del 2020, ese dinero, a pesar de ser de mi propiedad, difícilmente y estadísticamente es poco probable que modifique el destino de mi vida. Vamos a tener una pensión con lo poco, lo mucho que tengamos en la Afore, más lo que ponga el gobierno, y lo tiene que poner del gasto público o de un fondo de pensiones que bajo ninguna circunstancia es ni será suficiente como para hacer frente, ¿no? A este hueco financiero que traemos. Perfecto, Héctor. Y la expectativa básicamente para las empresas, para los trabajadores, ¿cuál es? Ya nos queda claro que el fondo es insuficiente, aún no quedan definidas las reglas, cuánto va a durar. Algunas estimaciones dicen apenas para un año, incluso menos. Estos fondos no sé si van a seguirse teniendo, etcétera. Sobre todo que no sé si sienta un precedente, sobre todo ya pensando en el mediano y corto plazo, de que se sigan buscando formas de seguir obteniendo recursos para seguir llenando este fondo. Sí, absolutamente hay una situación ahorita que hemos mencionado en otras ocasiones que pues es poco oportuna porque también para los empleadores pues venimos que parece que ya fue hace rato, pero las pérdidas de muchas empresas, no se diga todo el sector turismo, pues fueron muy elevadas durante la pandemia. Hemos pasado después de eso a una época inflacionaria y entonces ahora para los patrones el que vayan subiendo algunas cargas laborales, ya de por sí un trabajador pues
que gana el salario promedio en el IMSS, esta cifra que ya dábamos actualmente de los 17,500 pesos, pues tiene una carga simplemente para la empresa de alrededor de un 30% adicional a su sueldo. Entonces, conforme van pasando estas reformas y van agregando costo para los empleados, al empleador, finalmente, ¿qué ocurre? Que pues no es que la empresa o el empleador lo vaya a poner y ya, sino que simplemente se transfiere. El precio de los productos, de los servicios que ofrecemos los empleadores, está compuesto de tres partes: lo que nos cuesta la materia prima, lo que nos cuesta la mano de obra y los gastos indirectos, llámese rentas, luz, etcétera. Entonces, si nos suben uno o nos suben los tres, pues mi costo se eleva y yo sobre eso le tengo que agregar mi porcentaje de utilidad, y eso se ve reflejado en inflación general. Así que todos estos temas que hemos estado ya viendo, cómo se han incrementado porcentajes que vienen a hacer que la empleabilidad formal sea más cara hoy en nuestro país, pues vienen a repercutir en que pues hoy más del 55%, más de la mitad de los empleados en el país se vayan a la informalidad, pero no porque ellos quieran, sino porque no hay oportunidades de empleo, porque el empleador dice, oye, yo no puedo seguir soportando cada vez más y más carga. Entonces, y además los que se vuelven ahí, palabra, digamos, híbridos, ¿no? De que, oye, pues son formales y te dan seguridad social, pero te registran con el salario mínimo, y entonces ahí vienen luego todas esas repercusiones para lo que ya también habla Rolando de qué cantidad es la que ahorraste. Pues bueno, si te dieron de alta o te registraron con el mínimo, pues entonces tu cuenta individual va a ser muy diferente a la que tendría que haber sido. Entonces, todos estos temas realmente sí están conectados en que de dónde van a salir todos estos fondos. Pues es un asunto otra vez de mucha polémica ahorita por el momento electoral, y entonces podemos ahí tomar posturas, pero definitivamente pues el problema es que seguimos sin atacar el gran fondo en materia de trabajo del país, que es cómo fomentamos la formalidad del empleo, cómo hacemos para que haya realmente más oportunidades, que es lo que tendríamos que andar buscando, en lugar de si retiramos unos fondos ahí que realmente no cambian la historia. Perfecto, pues ya entramos a un comentario final por parte de los dos. Rolando, pues tus conclusiones y sobre todo, ¿cuál es tu expectativa de todo indicaría que en el Senado se le harían prácticamente cambios nulos a esta iniciativa? Esperemos que haya alguna modificación, pero en términos generales, la expectativa, ¿qué precedente te sienta para ti? Sobre todo pensando en el corto, tú lo dijiste muy bien, no hay dinero que alcance para las pensiones, sobre todo conocemos la carga que significa para el presupuesto el gasto de pensiones en México. ¿Cuál es tu expectativa en los próximos años? Ok. Tenemos una modificación del 2020 que incrementa el costo para el patrón en un 400%, solamente en términos que tienen que ver con la pensión, perdón, en el incremento de la tasa que se cobra por retiro, cesantía, edad avanzada y vejez. Aún ni siquiera lo vemos completo, esto lo vamos a ver completo en el 2030. Después del 2030 tendremos que esperar 28 años para saber si este incremento, ¿no?, de llevar un 6.5 a un 15%, funciona para pagar una pensión. Cualquier modificación que se haga con esta ligereza, ¿no?, sin pretender ser ofensivo, es un paliativo, y a veces ni siquiera un paliativo. Va a resolver, y siempre se agradece. Hay trabajadores que se hubieran ido con las manos vacías en los últimos 2 años y que hoy afortunadamente tienen acceso a una pensión en donde sucedió algo, ¿no? Se tienen que sumar las pensiones contributivas con las no contributivas, o sea, para poder llegar al monto que podría ser suficiente, y digo, en el rango más bajo, habrá que sumar la pensión del bienestar. Entonces ahí ya comenzamos a juntar las cosas.
No se va a resolver, esta iniciativa no lo resuelve, no es tampoco el gran problema que algunos percibimos de pronto. Si queremos resolver este problema considerando el envejecimiento poblacional general a nivel mundial, pero que también ya lo estamos viendo en México, y algo que mencionaba Héctor, que es sumamente importante, en México se generan fuentes de empleo por una sola razón: la expectativa de obtener una utilidad. Puede sonar frío, pero es la realidad. Si cuando yo hago la cuenta de lo que gano menos lo que gasto y lo que gasto se incrementa, tengo que volver a hacer la cuenta y tengo que saber si ese margen de utilidad me resulta conveniente. Habrá y podría ser un tema que se ve poco relacionado con el tema de las pensiones, pero habrá que ir trabajando en la productividad, y eso tiene que ver con la capacitación. No puedo tener mano de obra tan barata, porque la consecuencia a largo plazo de una mano de obra barata es que no se acumulan fondos suficientes para que la gente pueda vivir de una forma digna después de que pierde la capacidad física de trabajar. Hacen falta cosas, hace falta tener una postura más creativa que reactiva. Es imposible que se resuelva en el corto plazo el tema de las pensiones, y es imposible que se resuelva si comienzo a pensar en eso a partir de los 50 años. Tenemos que comenzar a acumular dinero de fuentes distintas, incluyendo el trabajador y la aportación que él tiene que dar, porque simplemente ni siquiera se entera, ni siquiera logra generar un vínculo de pertenencia cuando es un 1.125, que es nada lo que se le retiene, simplemente lo considera que no es suyo. Y ahí está otro número, ¿no? Creo que 18,000 cuentas que parecería que no tienen dueño. Habrá que hacer un cambio de fondo. Más me parece, lo dije al principio, un manotazo en, en la mesa. Poco tiene que ver con el futuro de las personas que aspiran a una pensión. Tiene mucho más que ver con un jaloneo político, ¿no? Y que es consecuencia de temas que son ajenos del interés. Este fondo de pensiones para el bienestar seguramente ayuda, el dinero nunca sobra, pero lejos, lejos, lejos está de poder resolverlo, y solo abusando. Sería, el gobierno no paga las pensiones actualmente, hablo de generación 97 en adelante, las paga la aseguradora. Tú vas y compras este producto que es una pensión por un determinado tiempo, en donde se le apuesta a que pues cobres las menos veces posibles, ¿no? Y cubras un monto mayor. Entonces, estos cálculos para decir si alcanzan para un año o para 2 años, deberíamos de estar hablando en para cuántas nos alcanza para cuántas pensiones podemos comprar, no mantener. El gobierno no tiene un sistema en este rubro, no tiene un sistema de pensiones, tiene un sistema de ahorro para el retiro con el que tiene que acumular dinero e ir a comprar con un tercero una pensión. Es un tema de fondo y se está atacando como un tema de forma. Sería el comentario, y muchas gracias. Y por último, Héctor, pues sobre todo reiterar, me gustó mucho lo que dijiste, pues que los trabajadores estén atentos a su cuenta de Afore y que sepan, también pues da tristeza conocer que mucha gente, ya decía Rolando, ni siquiera sabe en qué Afore están. 18 millones de cuentas es lo que maneja la CONSAR, es un tema todavía de educación financiera básico que nos ha atacado en el país, y pues sobre todo lo que nos comentan, cómo hacer para retirar el dinero de las cuentas. Todavía hay mucha inquietud entre los lectores, sobre todo los trabajadores, de lo que va a pasar una vez que se apruebe el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Sí, sí, pues bueno, comento eso y subrayaría dos o tres cosas de las que ya mencioné para cerrar. Empezando por este tema de tu cuenta. Hoy en el IMSS están registrados activos alrededor de 22,300,000 personas. Entonces, por lo menos, pues hay esas cuentas. Pero por lo menos, ¿no? Más todos estos que se fueron a la informalidad y que pues no han podido seguir trabajando en la formalidad. Entonces, si tú estuviste trabajando, todas esas prestaciones que hayas tenido, en México se suele usar mucho, pues cuando dan vales de despensa, por ejemplo, ¿de quién eran? Pues tuyos. Y dos, ¿desde quiénes son esas aportaciones que tuviste para el IMSS? Son tuyas. Entonces, por lo tanto, que revisen ahí, que no alejarse de las prestaciones y de la seguridad social. Hoy, desafortunadamente, no tenemos una legislación que nos dé esa protección de por vida a los mexicanos desde que naces hasta que mueras, pero es muy importante que sí busque todo mundo el mantenerse
dentro de la Seguridad Social. Hablé de, subrayando entonces de que si estás inactivo, pues entras en esta figura que hemos estado analizando. Está el régimen, así como obligatorio fue también el de voluntario, y dentro de esos voluntarios hay cuando alguien quiere aumentar su pensión, depende de tus situaciones y todo, pero esta modalidad 40, que es muy buena para aumentar en cuanto que qué dinero estás cotizando, te vas al tope y entonces tú, después de X número de semanas, de meses que cotizaste así, tendrás derecho a una mejor pensión. Entonces, todo este tema es muy importante, pero lo más importante, yo diría que eso que mencionamos es para las personas, pero del lado de nuestros legisladores y esto, pues que ojalá y pasemos. Ya ahorita termina este periodo en este mes, ¿verdad? Y, pero ¿qué seguiría? Que realmente se busque cómo incentivar la formalidad. Hice un estudio que concluí el año pasado para ver qué tendríamos que hacer y el problema es que del PIB que hoy se obtiene en el país, algo así como casi ya el 24,5% es lo que tenemos de inversiones. Cada vez que hay una inversión, pues se generan posibilidades de empleo, pero son totalmente insuficientes esa cantidad que estamos recibiendo hoy, no se diga extranjera o nacional. Entonces, necesitamos volvernos más atractivos. Otros países, inclusive algunos estados del norte, ya lo han logrado, volverse más atractivos para que los capitales lleguen, inviertan, abran, ya sean grandes fábricas o pequeños negocios, y entonces es la única manera de generar empleo. Y entonces, si realmente nos abocáramos legislativamente a qué proponer para que vengan más capitales y se fomente la inversión, es lo que sí impactaría para todos los mexicanos para que lleguen a obtener un trabajo en la formalidad y en su momento una pensión digna. Perfecto, pues muchos comentarios, la verdad hay comentarios en favor, en contra. Me parece que todavía va a dar este tema para muchas discusiones en los próximos meses. Así que les agradezco muchísimo otra vez, Héctor, Rolando, y a todos nuestros amigos y amigas, los invitamos a seguir la discusión en todas las plataformas y redes sociales del Universal. Muy buenas tardes y hasta la próxima. Antonio, Rolando, gracias. Un gusto, Jonas.